creo que todos a estas alturas sabéis que se ha hecho público un escándalo de dimensiones bíblicas a cuenta de las mascarillas en el momento que empezó la pandemia del COVID. ¿Qué ha pasado? Con el gobierno de España como gran protagonista. Nadie sabe las dimensiones que pueda llegar a alcanzar todo esto. Hay cuentas en Luxemburgo. Hay empresas, ¿cómo se llaman esas que se hacen? Offshore. Offshore. Empresas en paraísos fiscales. Se habla de cientos, de miles de millones, comisiones desproporcionadas. Todo eso ya supongo que lo estáis conociendo. Supongo que lo estaréis conociendo las últimas horas y no voy a insistir en daros datos de cifras porque hablan de muchísimos millones. Están implicados varios ministerios y se habla, repito, de punta del iceberg. Supongo que nadie en su sano juicio se cree que esto es una trama con Koldo a la cabeza, un portero de puticlub. Vamos. Autor intelectual. Tú, Manuel, crees que cabe la posibilidad de que sea el autor intelectual Koldo de todo esto, ¿no? Yo creo que sí. Es una opción no descartable. Da el perfil. Da el perfil, sí, evidentemente. El tema es tremendo, no por las cifras, que son millones y millones y millones los que parece ser se han movido y se han robado a cuenta de las mascarillas desde el gobierno de España. El problema es ya no cuando se hace esto, porque en eso caemos también en las primeras horas. Es que estos hijos de puta se lo han llevado cuando estaba la gente haciendo mascarillas en casa, cuando morían sanitarios por falta de EPIs, cuando en las residencias para mayores se tenían que hacer sus propias mascarillas, cuando los españoles teníamos que utilizar una mascarilla 10 días porque no la sabía. O sea, que esta gentuza, que esta calaña humana haya robado en un momento en el que morían miles y miles de personas, también nos vino a la mente cuando empezamos a conocer todo esto. Pero es que esto va más allá. Cuidado, es que esto lo miras con la perspectiva del tiempo y es bastante más terrible. Os acordaréis, vuelvo a recordaros, que la frase que más utilicé durante estos años, cuando hablaba del asunto de las normas que nos imponían con las mascarillas, os acordaréis que yo siempre que defendía que algo nos perdíamos con la exigencia que nos hacían de poner la mascarilla, siempre lo acompañé de una frase que tenéis que recordar. Alguien o varios en el gobierno se están poniendo guarros, siempre decía esta palabra, se están poniendo guarros llevándoselo con las mascarillas, porque la historia daba el cante. Y lo vais a entender. Vais a entender que esto es todavía mucho más grave que robar desde el gobierno de España millones y millones. Vais a entender que esto es mucho más grave que haberlo hecho en un momento crítico para el país y para los ciudadanos del país. Es que creo que es demostrable que el gobierno tomó decisiones de leyes de imposición de mascarilla ante la incomprensión de la mayoría de los ciudadanos y de todos los expertos, porque se provocaba consumir
la mayor cantidad de mascarillas posibles para que el negocio y Luxemburgo y demás moviese la mayor cantidad de dinero posible. Mirad, ¿os acordáis cuando nadie en su sano juicio, ningún experto del mundo, entendía que fuese obligatorio utilizar el tapabocas al aire libre? ¿Os acordaréis? Ya en el 2020, nadie entendía, pero oiga, ¿pero cómo voy a llevar yo por el monte mascarilla? ¿Pero qué sentido tiene si yo salgo a andar o a hacer footing que lleve mascarilla? En el comienzo de la pandemia, los expertos decían que no se sostenía algunas exigencias para utilizar, y digo mascarilla con generosidad, porque no eran mascarillas, eran tapabocas, y vais a entender por qué quiero diferenciar tapabocas de mascarillas. Bueno, pues, ¿os acordáis que en abril de 2021, un año y 3 meses después de la aparición del COVID, el Ministerio de Sanidad de la noche a la mañana obligó de nuevo a llevar mascarillas al aire libre? Ante la sorpresa de los ciudadanos, y ya ni os cuento de los médicos, nos habían vacunado a todos. Y hostias, mascarilla de nuevo al aire libre, no lo entendía nadie. Pero es que en el 2022, que llegó una variante, ¿os acordáis?, que se llamaba Omicron, enero del 2022, Sanidad volvió a obligar a llevar mascarillas al aire libre. En enero de 2022, que ya llevábamos 28 vacunas encima, había quedado en el olvido el COVID. De la noche a la mañana, mascarillas obligadas al aire libre. No lo entendía nadie. Son aquellas decisiones, aquellas normas, que yo llegaba aquí y decía, tío, alguien en el gobierno se está poniendo guarro, ¿os acordáis? Es que siempre decía la misma frase. Alguien en el gobierno se está poniendo guarro a llevarse las mascarillas, a llevárselo con lo de las mascarillas. Porque llevábamos 2 años sin comprender nadie esta historia. Pero es que hay un dato que es, para mí, clave, definitivo. ¿Sabéis que España fue el país de Europa donde más tarde dejaron de ser obligatorias las mascarillas? Cuando es, curiosamente, el país de Europa en el que más se vive en la calle, por una cuestión de sentido común: clima y horas de sol, junto a Grecia e Italia. El país que más vive en la calle. Y fue el país de Europa donde más tarde se quitó la obligación de la mascarilla. Acordaros que no lo entendía nadie. Acordaros que daba el cante. Acordaros que en otros países de Europa decían, pues mira, oiga, lo de España no se entiende, si esto está ya jugado hace la tira de tiempo. Bueno, todavía la MEMA, esta Navidad, ha obligado a poner mascarillas en los centros sanitarios, que está el sector médico hasta los cojones, pues dice, oye, nos ponen mascarillas, tú, a nosotros, a mí, a un profesional de la sanidad, me vas a decir cuándo me debo proteger y cuándo no me debo proteger. Tú, que la única vez que me tenía que proteger me dejaste tirado, y me dices ahora, en enero del 2024, que me tengo que poner una mascarilla a trabajar. Tú, MEMA, a mí, médico, a mí, enfermera. Claro, lo miras hoy y dices, España, hoy es noticia, estos días es noticia en toda la prensa de Europa. Escándalo en España.
En el gobierno de España se robaron millones y millones de euros con las mascarillas. Y dicen que es la punta del iceberg. Luego nos lo contará Manuel. Ábalos ya amenazó en La Sexta el otro día a Sánchez y a sus compañeros de gobierno, ¿eh? Que algunos de vosotros tenéis más que tapar y más por qué callar. Es tremendo. Sorprendente no. Insisto, hay que recordar que fueron los socialistas los que robaron el dinero de los niños que quedaban huérfanos en la Guardia Civil porque los asesinaba ETA. Y fueron los socialistas los que les robaron la hucha. Hay que recordar que el mayor robo de la historia de Europa lo protagonizaron los socialistas en Andalucía, casi 1.000 millones. ¿Sabéis de quién era ese dinero que robaban? De los paraos. Y ahora sabemos que un gobierno, por supuesto socialista, ha robado a esgaya en pandemia con las mascarillas. Pero a esgaya. Bueno, se está sabiendo cada día información nueva. Las pagaban a 6 veces más su precio que otros proveedores. La empresa que ha hecho rico, sabe Dios a cuántos del gobierno, tenía 0 pesetas de capital. No había vendido algo vinculado a la sanidad en su puta vida. Y en días tenía ya 50 y pico millones. Claro. Ahora lo entiendo todo. Sí es verdad que había un comité de expertos. Había un comité de expertos formado por Sánchez, Koldo, Ábalos, Illa y unos cuantos más. Eran expertos en cómo comprar la mayor cantidad de mascarillas posibles para robar la mayor cantidad de dinero posible. Bueno, mayormente como la historia del socialismo misma en España y en el mundo. Han saqueado para los líderes y sus familias, históricamente los socialistas, todo aquel país, toda aquella nación que alguna vez han gobernado. Nada, repito, que nos pueda sorprender.